Soy Amber. Mientras crecía, tenía todo lo que un niño podía desear, al menos en la superficie. Nuestra gran casa en los suburbios siempre estaba impecable gracias a la obsesiva limpieza de mi mamá. Mi hermano pequeño, Jake, y yo íbamos a la escuela privada más elegante de la ciudad, pero todo ese brillo y dinero no podían compensar lo que faltaba, el amor y la atención de mis padres. Desde el día en que nació Jake, estaba claro que él era el niño dorado de mamá. Papá lo alababa por cada uno de sus movimientos, mientras yo me desvanecía en un segundo plano. Cuando Jake comenzó a jugar hockey a los 5 años, podrías haber pensado que había ganado el oro olímpico por la forma en que reaccionaron nuestros padres. Esa es nuestra futura estrella de la NHL. Escucha, recuerda mis palabras. Jake será el próximo Gretzky. Mientras tanto, yo estaba sentado ahí con mi boleta de calificaciones, que ni siquiera justificaba un buen trabajo. Pero bueno, así es la vida cuando eres el niño menos amado a medida que pasan los años. La obsesión por el hockey solo creció, impulsada por nuestros padres. Tenían un impulso implacable para que él tuviera éxito. Invirtieron cantidades obscenas de dinero en el mejor equipo, entrenadores privados y campamentos de verano de élite. Jake vivía en esa carrera. Hoy, toda su identidad está envuelta en ser la próxima gran novedad. No lo entiendo. Me equivoqué. Amaba a mi hermano Jake. Era un buen niño, incluso si a veces podía ser un mocoso. No era su culpa que nuestros padres lo pusieran en ese pedestal, pero mientras lo veía atarse esos patines de $500, yo todavía llevaba los míos, que eran de segunda mano. No pude evitar sentir una punzada de resentimiento. No sabía que esos sentimientos solo se intensificarían en los años venideros, cuando me dirigiera a la universidad y comenzara a construir mi propia vida. La carrera de hockey de Jake continuaría dominando nuestra familia, pero me estoy adelantando. Retrocedamos un poco. A pesar de sentirme como una ocurrencia perpetua en casa, logré forjar mi propio camino. Me rompí el trasero en la escuela y conseguí un lugar en una gran universidad estudiando diseño de interiores, que era mi pasión. Era lo único que realmente era mío y que no estaba contaminado por la vida universitaria a la sombra de Jake. Era un torbellino de nuevas experiencias y libertad. Me lancé a mis estudios, decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad para forjar mi propio camino. El peso constante de ser el niño menos favorecido parecía mejorar un poco con cada día que pasaba fuera de casa. Rara vez llamaba a mis padres y, cuando lo hacía, las conversaciones eran breves y superficiales. No fue hasta mi tercer año que recibí una actualización real sobre lo que estaba sucediendo en casa. Y fue: no eres bonita, Amber. No vas a creer esta tontería. Mamá resopló durante una de nuestras llamadas poco frecuentes. El entrenador de Jake está siendo completamente irrazonable. Apenas deja que Jake juegue. Puse los ojos en blanco, agradecida de que no pudiera verme a través del teléfono. Oh, ¿qué está pasando? Mi hermano ahora tiene 16 años y de repente no está teniendo el tiempo de hielo que se merece. Hemos invertido mucho en su entrenamiento y ahora solo está calentando el banquillo. Tu padre y yo hemos intentado hablar con el entrenador, incluso con el dueño del equipo, pero no nos escuchan. El tiempo pasó y, antes de darme cuenta, ya estaba amaneciendo, con mi toga y birrete listos para graduarme. Mientras escaneaba a la multitud en busca de mi familia, los identifiqué fácilmente. Ellos eran los que parecían distraídos y revisaban sus teléfonos cada pocos minutos. Después de la ceremonia, me abrí camino hacia ellos, diploma en mano y una sonrisa orgullosa en mi cara. Felicidades, cariño, dijo papá, dándome un rápido abrazo. Escucha, no podemos quedarnos mucho tiempo. Jake tiene un gran partido esta noche y prometimos que llegaríamos temprano para hablar de estrategia con su entrenador. Los vi alejarse apresuradamente. Mi toga de graduación de repente se sentía pesada sobre mis hombros. La misma vieja historia, un día diferente. Unos meses después, me instalé en mi nuevo departamento y comencé el trabajo de mis sueños como diseñadora de interiores. Me encantó cada minuto, la creatividad, el desafío, la satisfacción de ver un espacio transformarse bajo mi visión. Una noche, mientras estaba esbozando ideas para un cliente, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mamá. El contrato de Jake no fue renovado. Está devastado. Tu padre está buscando un agente que le encuentre un nuevo equipo. Por favor, llama a tu hermano. Él no hablará con nadie. Me quedé mirando el mensaje, con una mezcla de emociones arremolinándose en mi pecho. Una parte de mí se sentía mal por Jake. Sabía lo mucho que significaba el hockey para él, pero otra parte, una parte de la que no estaba orgullosa, sentía una punzada de satisfacción. Tal vez ahora mis padres se darían cuenta de que había más en la vida que el hockey. No llamé a Jake esa noche ni la siguiente.
Me dije que estaba demasiado ocupada con el trabajo, pero en el fondo sabía que estaba evitando el drama. Era más fácil, para mantenerme enfocada en mi propia vida y construir la carrera que siempre había soñado. Las semanas se convirtieron en meses. Escuché fragmentos de mis padres sobre la búsqueda continua de Jaque por un nuevo equipo, sobre los agentes, las pruebas y las constantes decepciones, pero todo se sentía distante, como una noticia. Desde otro mundo, me lancé a mi trabajo, atrayendo más clientes y esforzándome hacia nuevas alturas creativas. Mis diseños estaban ganando notoriedad y estaba construyendo una sólida reputación en el campo. Justo cuando me había resignado a centrarme únicamente en mi carrera, llegó el amor. Llegó tocando en la forma de Eric, a quien conocí en la fiesta de inauguración de un cliente. Él era el tipo encantador que derramó vino tinto sobre la impecable alfombra blanca que había seleccionado con tanto cuidado. Mientras lo ayudaba a limpiar el desorden, comenzamos a hablar y, antes de darme cuenta, habíamos pasado toda la noche en nuestra pequeña burbuja. Nuestra relación floreció rápidamente. En 6 meses éramos prácticamente inseparables. Para nuestro primer aniversario, decidimos mudarnos juntos. Esos 2 años de convivencia estuvieron llenos de risas, amor y el tipo de felicidad doméstica que siempre había envidiado a los demás, pero nunca pensé que lo tendría para mí en mi cumpleaños número 25. Eric me invitó a lo que pensé que era una simple cena de celebración. Mientras caminábamos por el parque después de nuestra comida, de repente se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo. Cuando Eric deslizó el hermoso anillo en mi dedo, sentí una oleada de alegría y luego un familiar dolor de ansiedad. ¿Cómo reaccionarían mis padres? ¿Les importaría? Para mi sorpresa, cuando los llamé para compartir la noticia, mis padres parecían genuinamente emocionados. Insistieron en conocer a Eric de inmediato e incluso se ofrecieron a organizar una cena para nosotros. Me sentí cautelosamente optimista mientras conducíamos a la casa de mi infancia ese fin de semana. La cena comenzó bastante bien. Mis padres le dieron una cálida bienvenida a Eric y, por una vez, me sentí como el centro de atención. Pero cuando llegó el plato principal, la conversación tomó un giro demasiado familiar. Así que Eric, dijo mi padre, volviendo a llenar su copa de vino, Amber te habló de su hermano Jaque. Él es todo un jugador de hockey, ¿sabes? Sentí que mi corazón se hundía cuando mis padres se lanzaron a un detallado relato de los últimos intentos de Jaque por revivir su carrera en el hockey. Eric, bendito sea, intentó llevar la conversación a nuestro compromiso varias veces, pero fue como tratar de detener un tren fuera de control. A pesar de esto, la noche terminó en una nota positiva. Mis padres insistieron en pagar la cena e incluso nos dieron su bendición cuando nos fuimos. Mamá me abrazó fuerte y me susurró, estoy muy feliz por ti, cariño. Reunámonos pronto para comenzar a planificar. Durante las próximas semanas, me encontré en un torbellino de preparativos de boda. Para mi asombro, mi madre se convirtió en mi compañera constante en este viaje. Nos reuníamos para tomar un café y discutir los planes de la celebración. Pasamos los fines de semana visitando lugares y hasta tuvimos un momento lleno de lágrimas mientras me probaba vestidos de novia. Incluso papá participó en la acción. Insistió en pagar la mitad de los gastos de la boda, con los padres de Eric, como si fuera un trato de negocios que estaba decidido a ganar. Una noche, lo sorprendí revisando los mapas de asientos con la intensidad que normalmente reservaba para las estrategias de hockey de Jaque. Papá, dije sorprendido, no tienes que hacer eso. Nosotros podemos encargarnos de los arreglos de los asientos. Él me miró con una suave sonrisa en su rostro. Tonterías, calabaza, este es tu gran día, quiero que todo sea perfecto. Sentí una calidez extenderse por mi pecho. Esto era todo lo que siempre había querido, sentir que les importaba a mis padres, ser el centro de su atención y amor. Una tarde soleada, me senté en la mesa del comedor de mis padres, rodeada de muestras de colores y catálogos de flores. Mamá y la madre de Eric, Linda, estaban enfrascadas en un acalorado debate sobre los colores de las servilletas. Te digo que el crema es la forma, insistió mamá, ondeando un reloj Swatch como si fuera una bandera. Es clásico, elegante y combina con todo. Linda negó con la cabeza con firmeza, pero dijo que el rubor combinaría muy bien con los vestidos de dama de honor. Amber, ¿tú qué crees? No pude evitar sonreír. Honestamente, creo que cualquiera de los dos lo haría. Se ven encantadoras. Ambas mujeres me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Amber, querida, dijo mamá dándome palmaditas en la mano. Este es tu día especial, cada detalle importa. Contuve una risa. ¿Quién hubiera pensado que alguna vez vería a mi madre tan involucrada en algo? Para mí, fue casi cómico.
El gran debate sobre la servilleta fue seguido por una discusión igualmente apasionada sobre la lista de reproducción de música. Papá y el padre de Eric, Tom, casi llegaron a las manos sobre si deberíamos tener una banda en vivo o un DJ. Intercambié una mirada divertida con Eric. Tal vez podríamos tener los dos. Sugerí una banda para la ceremonia y la cena, y un DJ para la fiesta de baile. Después de que ambos hombres me miraron con un nuevo respeto, pensé, ahora eso es usar tu cabeza. Disfrutando de esta nueva atención de los padres, la realidad tuvo una manera de infiltrarse. Justo cuando estábamos ultimando los detalles del lugar, el teléfono de mamá vibró. Su rostro se iluminó mientras leía el mensaje. Oh, esta es una maravillosa noticia. Jake tendrá una prueba con un equipo en Calgary la próxima semana. Y así se rompió el hechizo. Eso es genial, dije, tratando de mantener la decepción fuera de mi voz. Tendremos que reprogramar nuestra degustación de pasteles, dijo mamá, ya escribiendo furiosa en su teléfono. Tu padre y yo necesitamos volar con Jake. Esta podría ser su gran oportunidad. Esto se convirtió en un tema recurrente durante las próximas semanas. Para cada plan de boda que logramos concretar, hubo una interrupción relacionada con Jake. Se canceló un recorrido por el lugar debido a la sesión de entrenamiento crucial de Jake, y una reunión con el florista se interrumpió cuando mis padres tuvieron que apresurar a Jake para una entrevista de último minuto con un cazatalentos. Una noche, mientras Eric y yo repasábamos la lista de invitados. No lo entiendo. Desahogué mientras lloraba en el hombro de Eric. Están gastando miles en vuelos y hoteles para la quimera del hockey de Jake, pero no pueden quedarse para una pésima cita con la floristería. Eric me abrazó y acarició mi cabello. Sé que es difícil, nena, pero al menos están ayudando con los costos de la boda. Eso es algo. Asentí, secándome los ojos. Cierto, por supuesto. La vieja Amber habría estado furiosa, lista para cancelar todo el asunto y hacer un drama. Pero yo estoy tratando de ser más comprensiva, más madura. Los días pasaron volando en una ráfaga de preparativos finales de la boda. A pesar del pequeño bache relacionado con Jake, estaba en lo alto, en una ola de emoción y anticipación. Todo estaba encajando, el lugar era perfecto. Se encargaron las flores y mi vestido me quedó como un sueño. Casi podía saborear la felicidad que me esperaba en mi gran día. Justo una semana antes de la boda, estaba revisando los detalles de último minuto en nuestra agenda cuando sonó mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Hola, mamá, dije. Estaba a punto de llamarte sobre la cena de ensayo de mañana. Amber, cariño, interrumpió mamá con su voz tensa. Necesitamos hablar. Tu padre tiene un viaje urgente y vamos a tener que reprogramar el ensayo. Bueno, es posible que tengamos que posponer la fecha de la boda también. Sentí como si me hubieran rociado con agua helada. Lo siento, mamá, por favor, dime que estás bromeando. Ojalá fuera una broma, querido, pero el trabajo de tu padre es muy importante. Lo sabes, necesito ir con él para apoyarlo. Te avisaremos cuando volvamos y podremos fijar una nueva fecha. Mi mente estaba dando vueltas. Esto no podía estar sucediendo. No, no ahora. No cuando estábamos tan cerca. Mamá, la boda es en una semana. No podemos simplemente posponerla. ¿Qué pasa con todos los invitados? ¿Los vendedores? Todo está pagado. Sé que es un inconveniente, Amber, pero a veces pasan estas cosas. Lo entenderás cuando estés en mi lugar. Terminé la llamada y, de repente, mi mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo pudieron hacer esto después de todo el progreso que habíamos logrado y todos los momentos que pensé que habíamos compartido? ¿Todavía era tan poco importante para ellos? Eric me encontró una hora después. Yo estaba acurrucada en nuestra cama, con lágrimas corriendo por mi rostro. Le conté toda la historia, mis palabras interrumpidas por sollozos. Pasamos las siguientes horas pensando en soluciones. ¿Podríamos posponer la boda? ¿Cuánto costaría? ¿Podríamos hacerlo sin ellos? Nada se sentía bien cuando cayó la noche. Navegaba sin pensar por las redes sociales, buscando alguna distracción del caos en mi cabeza. Fue entonces cuando vi una publicación de Jake que me heló la sangre. Europa del Este. Aquí vengo. No puedo esperar para mostrarles a estos clubes europeos cómo es el verdadero hockey. Gracias, mamá y papá, por siempre apoyarme. Esta será mi gran oportunidad. Pude sentir cómo las piezas se encajaban en su lugar con una claridad repugnante. No hubo ningún viaje de negocios. Mis padres estaban volando al otro lado del mundo para otra de las quimeras de hockey de Jake, y estaban dispuestos a sacrificar mi boda para hacerlo. Con dedos temblorosos, presioné el botón de llamada junto al nombre de Jake. Cada timbre se sintió como una eternidad mientras caminaba por nuestra sala de estar.
Mi mente era un torbellino de emociones. Hola, hermana. La alegre voz de Jaque llegó a través del altavoz. ¿Qué pasa? Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Jaque, acabo de ver tu publicación sobre ir a Europa del Este. ¿Qué está pasando? Oh, hombre, es increíble. Derramó su entusiasmo, palpable incluso a través del teléfono. Mamá y papá son los mejores, ¿sabes? Están pagando todo, el vuelo, un hotel lujoso. Incluso vienen conmigo para darme apoyo. ¿Puedes creerlo? Mi corazón se hundió, así que era verdad. ¿Cuándo vas exactamente?, pregunté, temiendo la respuesta. Nos vamos el próximo viernes, las pruebas comienzan el domingo. Lo interrumpí con mi voz temblando. Jaque, ese es el día de mi boda. Hubo una pausa y luego Jaque se rió entre dientes. Oh, sí, lo olvidé. Bueno, siempre puedes reprogramarlo, ¿verdad? Esta es una oportunidad única en la vida para mí. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Reprogramar? Jaque, es mi boda. ¿Cómo puedes siquiera sugerir eso? Amber, dijo, con un tono que de repente sonó despectivo. Mi carrera es más importante que cualquier boda. Puedes casarte cualquier día, pero esta podría ser mi última oportunidad de triunfar en el hockey. Algo se rompió dentro de mí. Años de frustración reprimida y dolor salieron a borbotones. ¿Estás bromeando? ¿Tienes idea de cuántas veces me han dejado de lado por tus sueños de hockey? ¿Cuántas veces mamá y papá te han elegido a ti antes que a mí? ¿Y ahora quieres que renuncie al día de mi boda? Oye, no es mi culpa. Mamá y papá ven mi potencial. Jaque, regresa. No odies al jugador. Odia el juego. No podía creer lo que estaba escuchando. Jaque, tienes 22 años. ¿No crees que ya es hora de que manejes tu propia carrera sin que mamá y papá te tomen de la mano? Se rió. Su risa me puso aún más nerviosa. ¿Por qué haría eso cuando están tan dispuestos a ayudar? Sería estúpido si rechazara su oferta. ¿No puedes ver lo egoísta que está siendo?, supliqué, haciendo un último intento desesperado por comunicarme con él. Solo por esta vez. ¿No puedes dar un paso atrás y dejar que esto sea sobre mí? Lo siento, hermana, respondió Jaque sin parecer arrepentido en absoluto. No estoy preocupado por tu futuro. No voy a sacrificar mi carrera por tu pequeña fiesta. La línea se cortó, dejándome de pie en un silencio impactado. No podía creerlo. Mi propio hermano era tan desdeñoso con uno de los momentos más significativos de mi vida, y mis padres dispuestos a dejarme abandonada el día de mi boda por otra de las quimeras del hockey de Jaque. La furia burbujeó dentro de mí, ardiente y abrumadora. ¿Por qué debería poner mi vida en pausa por Jaque? ¿Por qué mis padres no podían ser honestos conmigo? La injusticia era asfixiante. Me hundí en el sofá, mi mente dando vueltas. Todos esos años tratando de entender, poniendo excusas por su comportamiento, esperando que las cosas cambiaran. Todo se sentía tan inútil ahora, pero el viaje a la casa de mis padres estaba tenso, el aire espeso con palabras no dichas. Erika apretó mi mano para tranquilizarme mientras nos deteníamos en el camino de entrada. «Tú puedes con esto», susurró, y yo asentí, sacando fuerzas de su apoyo. Mamá abrió la puerta, y su sonrisa vaciló al notar nuestras expresiones serias. «Eric, qué sorpresa, vengan», dijo mamá cuando encontramos a papá en la sala de estar, absorto en lo que parecían ser sospechosas reservas de vuelos en su computadora portátil. La cerró rápidamente cuando entramos. «Mamá, papá», empecé, sintiéndome más firme de lo que creía necesario. «Necesitamos hablar sobre la boda y sobre el viaje de Jaque a Europa». Los rostros de mis padres se sintieron culpables y parpadearon antes de recomponerse. «¿Qué pasa con Jaque?», preguntó papá con inocencia. «Te dije que tengo una parada importante en un viaje de negocios», lo interrumpí, sintiéndome impaciente. «Sé la verdad, Jaque me contó todo». Un pesado silencio cayó sobre nosotros mientras mamá y papá intercambiaban miradas. Su farsa se desmoronó. «Está bien», suspiró mamá. «Sí, vamos con Jaque a Europa para sus pruebas de hockey. Pero Amber, tienes que entender». «¿Entender qué?», lo interrumpí, sintiendo como años de frustración reprimida burbujeaban en la superficie. «Una vez más, ustedes están poniendo a Jaque en primer lugar. El día de mi boda no significa nada comparado con su carrera en el hockey». La cara de papá se endureció. «Ahora escucha, jovencita, estás siendo egoísta. Este es el futuro de Jaque. Estamos hablando de que tiene talento y esta podría ser su gran oportunidad. Como familia, necesitamos apoyarlo». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Soy egoísta? ¿Qué pasa con todas las veces que elegiste a Jaque antes que a mí, mis graduaciones, mis logros y ahora mi boda?
¿Cuándo se trató alguna vez de mí? Mamá, suplicó Amber. Eres un adulto. Ahora tienes tu carrera, tu vida con Eric. Jake todavía necesita nuestra ayuda. ¿Ayudar a qué? Disparé. ¿A perseguir un sueño que claramente no está sucediendo? Él tiene 22 años. Por el amor de Dios, ¿cuándo lo dejarás valerse por sí solo? La habitación quedó en silencio otra vez, las palabras flotando en el aire. Luego respiré hondo y tomé una decisión. No cancelaré ni pospondré la boda. Si eliges no estar ahí, eso depende de ti. Ya estoy cansada de poner mi vida en espera por las ambiciones de Jake. Mis padres se quedaron mirándome. Mi shock era evidente en sus rostros, y luego la expresión de papá se oscureció. Ahora escucha, gruñó, señalando con un dedo en mi dirección. Hemos estado pagando la mitad de esta boda. Harás lo que decimos, o cancelaremos todos los pagos que hemos hecho. No puedo permitirme esta boda sin ustedes. Sentí a Eric tenso a mi lado, listo para saltar en mi defensa, pero apreté su mano en silencio pidiéndole que me dejara manejar esto. En realidad, papá, dije con voz tranquila, a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí, Eric y yo estamos preparados para pedir un préstamo para cubrir tu parte. Te devolveremos cada centavo que hayas gastado. La próxima semana fue un torbellino. Seguimos adelante con el ensayo de la boda, las despedidas de soltero y soltera, y todos los preparativos finales. Una pequeña parte de mí seguía esperando que mis padres entraran en razón, que aparecieran y se disculparan por lo que habían hecho. La mañana del día de mi boda amaneció brillante y clara, como si el universo mismo estuviera celebrando con nosotros. La ceremonia fue todo lo que siempre había soñado y más, mientras caminaba hacia el altar, no del brazo de mi padre, sino sola. Era un símbolo de la fuerza que había encontrado dentro de mí. Vi a Eric esperándome, su rostro iluminado con amor y alegría. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Intercambiamos votos, nuestras voces firmes y seguras prometiendo amarnos y apoyarnos mutuamente en cualquier cosa que la vida nos deparara. Al sellar nuestra unión con un beso, los vítores y aplausos de nuestros amigos y familiares nos invadieron como una ola de puro amor. La recepción fue una mezcla de risas, bailes y celebraciones. Comimos, bebimos y nos divertimos rodeados de personas que realmente se preocupaban por nosotros. La sesión de fotos capturó momentos de pura felicidad, Eric y yo mirándonos a los ojos. Nuestros amigos nos levantaron sobre sus hombros, y todos nos reímos mientras intentábamos hacer un número de baile grupal. No fue hasta una semana después de regresar de nuestra luna de miel que la realidad llamó a la puerta. Mi teléfono se iluminó con el número de mi madre. Amber, cariño, dijo su voz, cansada y tensa. Hemos vuelto de Europa, podemos encontrarnos, tenemos que hablar. Respiré hondo, tratando de calmarme. No, mamá, no creo que sea una buena idea. Pero tu hermano no formó parte del equipo, está devastado. Amber. Conocía a su hermana mayor y, en ese momento, cerré los ojos, luchando contra el impulso familiar de ceder y ser comprensiva una vez más. Lamento escuchar eso, mamá, pero ya no es mi problema, por favor. No me llames de nuevo, concéntrate en Jake, él claramente te necesita más que yo. Terminé la llamada y bloqueé su número, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio invadirme. Al día siguiente, transferí el monto total que mis padres habían contribuido a la boda a su cuenta. Era una suma significativa, y Eric y yo estaríamos pagando el préstamo por un tiempo, pero sentí que valía la pena por la libertad que nos daba. Unas semanas después, mi amiga Liv me llamó para contarme sobre una publicación en las redes sociales que habían hecho mis padres. En esa publicación, me pintaron como la villana, llamándome egoísta por casarme sin que ellos estuvieran presentes. Se lamentaban de lo desconsolado que estaba mi padre por no acompañarme al altar. Los comentarios estaban llenos de respuestas comprensivas de personas que no conocían toda la historia. Pero luego, mis primos, tías y tíos, que habían estado allí y habían visto los años de negligencia y favoritismo, intervinieron, compartieron la verdad y criticaron a mis padres por su comportamiento, por anteponer constantemente los intereses de Jake a los míos. Su apoyo me conmovió, pero no me involucré. Ese capítulo de mi vida se cerró. Pasaron los meses y la vida se acomodó en un nuevo y hermoso ritmo. Eric y yo nos lanzamos a nuestras carreras. Viajamos e hicimos planes para nuestro futuro. Cuando descubrimos que estábamos esperando nuestro primer hijo, nuestra alegría no se vio afectada por el drama familiar. De vez en cuando, me llegaban noticias de Jake y mis padres a través de la familia. Jake había comenzado a beber mucho después de que sus sueños de hockey fracasaran. Mis padres estaban tratando desesperadamente de ayudarlo, llevándolo de un terapeuta a otro. Parte de mí sentía pena por ellos,
por el desastre que habían creado con su favoritismo y habilitación, pero también sabía que no era mi carga soportarla. Mientras estaba sentada en la guardería que Eric y yo habíamos preparado con amor para nuestro bebé, mi mano descansando sobre mi vientre en crecimiento, me di cuenta de algo profundo: la familia que siempre había anhelado, el amor y el apoyo que deseaba, lo estaba creando aquí y ahora. Soy Carla, y desde que tengo memoria, siempre me he sentido como una idea secundaria en mi familia. Al principio no era obvio, pero mirando atrás, las señales estaban ahí. Mi hermana menor, Sarah, parecía llegar al mundo con mucha energía, con sus rizos dorados y sonrisas encantadoras. Desde el principio, tenía a nuestros padres completamente enfocados en ella. Yo era la callada, más interesada en mi set de química que en hacer amigos. Todavía recuerdo mi 10º cumpleaños. Había estado esperando un microscopio nuevo y había dado pistas sobre ello durante semanas. En cambio, recibí un vestido con volantes que me hacía parecer un pastelito. Pero mamá, odio los vestidos, dije. ¡Qué tontería! Te verás igual que Sarah, dijo ella felizmente, sin entender lo que realmente quería. A medida que fuimos creciendo, la distancia entre nosotras aumentó. Sarah se las arreglaba fácilmente con su encanto y su apariencia, mientras yo me concentraba en libros y experimentos científicos. ¿Oíste? Sarah ha sido nominada para Reina del Baile, dijo mamá emocionada durante la cena una noche. ¡Qué bien!, dije, tratando de sonar alegre. Yo, gané el primer lugar en la Feria de Ciencias hoy. Oh, qué bien, querida, dijo papá, prestando poca atención y volviendo a mirar a Sarah. Entonces, princesa, ya has elegido tu vestido. Y así era cada año. Mis logros, por grandes que fueran, siempre quedaban eclipsados por el último logro de Sarah, por pequeño que fuera. La Feria Estatal de Ciencias en mi último año de secundaria era mi oportunidad de brillar. Pasé meses perfeccionando mi proyecto sobre biocombustibles sostenibles. Cuando anunciaron a los ganadores, casi no podía creerlo. Primer lugar para Carla Johnson. Estaba extasiada. Finalmente, algo que mis padres no podían ignorar. O al menos eso pensaba. «Qué bien, querida», dijo mamá distraídamente. Cuando le di la noticia, respondió, «pero no podemos asistir a la ceremonia de premiación. Sarah tiene un recital de danza ese día, y ya sabes lo importante que es para ella». Observé cómo se afanaban con el disfraz y el maquillaje de Sarah, mientras mi trofeo acumulaba polvo en una estantería. Era difícil de aceptar, pero ya era algo demasiado familiar. Cuando comencé a recibir cartas de aceptación, incluida una para una beca completa en una universidad de prestigio, estaba emocionada. Era más de lo que había esperado. «Mamá, papá, fui aceptada». Corrí a la sala, agitando la carta. Beca completa y todo. Mamá apenas levantó la vista de su revista. «Qué bien, querida». «Sarah, ¿no dijiste que necesitabas ayuda para escoger un vestido de graduación?». Así, mi gran momento fue ignorado una vez más. «Pero es una beca completa». Intenté de nuevo, mi voz ahora apenas un susurro. Papá me dio una rápida palmadita en el hombro. «Buen trabajo, pequeña. Sarah, vamos a comprar. No puedes ir al baile con cualquier cosa». Los vi alejarse en el coche, con mi carta de aceptación arrugada en la mano. Era una sensación que conocía bien, pero aún dolía. A pesar de la falta de entusiasmo de ellos, empaqué mis cosas y me fui a la universidad con grandes esperanzas. Por primera vez, estaba libre de la sombra de Sarah y podía ser solo Carla. La universidad fue reveladora. De repente, mi amor por la ciencia no se veía como algo raro o de nerds, se respetaba e incluso se admiraba. Me sumergí en mis estudios con nueva energía, decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad. Mientras tanto, Sarah seguía el camino que nuestros padres siempre habían esperado para ella. Fue al colegio comunitario local, pero estaba más interesada en las fiestas que en sus clases. «La universidad es tan difícil», se quejaba durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Quería decirle que tal vez si pasara menos tiempo en fiestas y más tiempo estudiando, podría encontrarlo más fácil. Pero en lugar de eso, solo le di un aliento vago y cambié de tema. En mi segundo año, Sarah dio una gran sorpresa.
Estoy comprometida, dijo emocionada por teléfono. Mac me propuso anoche, ¿no es romántico? Mac era su novio de la preparatoria, el tipo que una vez me preguntó si la ciencia era realmente difícil. Qué bien, Sarah, dije, tratando de sonar entusiasta. ¿Ya tienen una fecha? Estamos pensando justo después de la graduación, dijo ella. Oh, Carla, va a ser perfecto, serás mi dama de honor. La boda fue tal como se esperaba. Sarah se veía hermosa, Mac parecía incómodo en su smoking, y yo estaba atrapada en un vestido rosa con volantes, tratando de sonreír para las fotos. No es perfecto, me dijo mamá durante la recepción. Esto es lo que toda madre sueña para su hija. Quería preguntarle si alguna vez había soñado algo para mí, pero me quedé en silencio. Después de todo, era el día de Sarah. Mientras me enfocaba en mis estudios y luego en mi carrera, la vida de Sarah parecía seguir exactamente lo que nuestros padres siempre habían querido. Un año después de su boda, anunció que estaba embarazada. Voy a ser abuela. Mamá celebró por teléfono. Oh, Carla, ¿no es maravilloso? Le di una felicitación cortés, tratando de ignorar la pregunta no dicha, ¿cuándo te vas a establecer, Carla? ¿Cuándo nos darás nietos? 9 meses después, nació Emma, un pequeño bulto en mantas rosas con llantos fuertes. Regresé a casa por el fin de semana, me emocioné con mi nueva sobrina y lidié con las insinuaciones no tan sutiles de mis padres. ¿Sabes, Carla?, dijo papá mientras jugaba con Emma, ¿no estás haciéndote más joven, no quieres esto para ti? Intenté mantener la calma. Ahora mismo estoy enfocada en mi carrera, papá. La carrera está bien, querida, dijo mamá, sacudiendo la cabeza. Pero la familia es lo que realmente importa. Quería mencionar cómo nunca parecieron preocuparse por mi carrera antes, pero me callé y cambié de tema. 2 años después, nació Liam. Una vez más, jugué el papel de la tía cariñosa mientras respondía preguntas sobre mi propia falta de familia. Mientras tanto, avanzaba en mi carrera como biotecnóloga. Las largas horas y el arduo trabajo dieron frutos, y a los 30, era investigadora principal. ¿La reacción de mis padres a este logro? Un distraído, qué bien, querida, mientras se deshacían en elogios por las nuevas fotos de Emma y Liam. En ese momento, decidí comprar una casa. Había ahorrado cuidadosamente, viviendo de manera simple mientras mis colegas gastaban su dinero en autos lujosos y vacaciones. Cuando finalmente encontré la casa perfecta, una hermosa propiedad de 4 habitaciones en un buen vecindario, estaba emocionada. Mamá, papá, compré una casa, les conté en nuestra próxima llamada telefónica. Hubo una pausa al otro lado. ¿Una casa?, repitió mamá. ¿Solita? Sí, solita, dije, sintiéndome un poco decepcionada por su reacción. Es una buena inversión, pero es una casa tan grande para una sola persona, dijo mamá. ¿Qué harás con todo ese espacio? Lo disfrutaré, mamá. Es mía, respondí con un suspiro. Bueno, dijo ella, sonando desaprobatoria, supongo que si eso es lo que quieres. Oh, ¿te conté? Emma perdió su primer diente ayer. Y así, la conversación volvió a Sarah y sus hijos. En los meses posteriores a la compra de la casa, estuve ocupada con el trabajo y adaptándome. Disfrutaba decorando, haciendo que cada habitación se sintiera como yo. Durante ese tiempo, noté que la dinámica con mi familia estaba cambiando. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, y cuando llamaban, había una extraña tensión en el aire. Una noche, mi mamá me llamó. Carla, querida, dijo con un tono muy dulce, vamos a tener una cena familiar la próxima semana, vas a venir, ¿verdad? Necesitamos hablar. Acepté ir, aunque tenía un mal presentimiento. En mi familia, necesitamos hablar usualmente significaba que se avecinaba problemas. La noche de la cena, manejé hacia la casa de mis padres con una sensación de temor. El coche de Sarah ya estaba en la entrada, y podía escuchar a Emma y Liam gritando emocionados por dentro. La cena fue incómoda. Mis padres se miraban entre sí constantemente, y Sarah estaba inusualmente callada. Mike, el esposo de Sarah, seguía carraspeando como si quisiera hablar, pero decidiera no hacerlo. Finalmente, mientras terminábamos el postre, mi padre carraspeó. Carla, necesitamos hablar de algo importante.
Aquí viene, pensé. ¿Qué pasa, papá? Él miró a mi mamá, que le asintió. Bueno, querida, hemos estado pensando que esa gran casa tuya es realmente demasiado para una sola persona. Sentí una oleada de frustración. Papá, ya hablamos de esto. Me gusta mi casa, es mía. Sí, pero, dudó, viéndose incómodo. Mi mamá intervino. Lo que tu padre está tratando de decir es que Sarah y su familia necesitan más espacio. Los niños están creciendo y su departamento se está quedando pequeño. Miré a Sarah, que de repente parecía muy interesada en su plato. Está bien, y pensamos, dijo mi mamá con un tono empalagoso, ya que estás soltera y no tienes hijos, deberías darle tu casa a Sarah y su familia. Simplemente entrega las llaves y muévete. Por un momento, me quedé sin palabras. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien dijera, es una broma, y revelara que todo era un chiste, pero todos simplemente me miraban expectantes. No puedes estar hablando en serio, logré decir finalmente. Ahora, Carla, dijo mi mamá con un tono condescendiente, no seas egoísta. Sarah necesita más espacio para su familia. Egoísta, repetí, con la voz elevándose. ¿Cómo es egoísta querer mantener la casa por la que trabajé duro y pagué por mí misma? Es tu deber como hermana ayudar cuando se necesita, agregó mi papá. Miré a Sarah, que aún evitaba mirarme. ¿Y tú qué tienes que decir sobre esto? Ella se encogió de hombros y finalmente me miró. Bueno, sería agradable tener más espacio para los niños. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia familia me estaba pidiendo que renunciara a mi hogar y actuaban como si yo fuera la que estaba siendo irracional por negarme. No, dije con firmeza, levantándome. De ninguna manera. No voy a entregar mi casa. Mientras tomaba mi abrigo y me dirigía hacia la puerta, escuché a mi papá decir, piensa en ello, Carla. La familia debería ser lo primero. Los días después de esa horrible cena estuvieron llenos de incredulidad y enojo. Seguía reproduciendo la conversación en mi mente, luchando por creer cómo mi familia podía pedir algo así. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de mis padres y Sarah, pero los ignoré todos. Al tercer día, mientras trataba de concentrarme en el trabajo, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Asumiendo que no era de la familia, contesté. Hola, ¿es Carla?, preguntó una voz femenina desaprobatoria. Sí, ¿quién habla? Soy tu tía Mildred. No puedo creer lo que estoy escuchando de ti. Tu pobre hermana necesita un hogar para sus hijos, y tú estás viviendo sola en esa gran casa, qué vergüenza. Sentí como mi enojo aumentaba. Tía Mildred, eso no es. En mis tiempos, continuó ella, hablando sobre mí, la familia se ayudaba mutuamente. No solo manteníamos todo para nosotros. No estoy guardando nada, respondí bruscamente. Es mi casa. La compré con mi propio dinero. Bueno, dijo con desdén, si no vas a usar todo ese espacio, al menos deberías considerar donar tus óvulos. No es como si los estuvieras usando. Me quedé tan sorprendida que casi se me cae el teléfono. ¿Perdón? Lo que oíste, respondió ella con brusquedad. No estás haciéndote más joven, ¿sabes? Tic-tac. Colgué sin decir una palabra más, con la mano temblando de rabia. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo podían decirlo todos? Y no terminó ahí. Durante los siguientes días, me inundaron las llamadas y mensajes de familiares con los que no había hablado en años. Cada uno tenía su propia opinión sobre lo que debía hacer con mi casa y mi vida. Mi tía abuela Edna dejó un mensaje de voz. Carla, querida, soy tu tía abuela Edna. Solo quería decirte que no es demasiado tarde para encontrar a un buen hombre y sentar cabeza. Entonces necesitarías esa gran casa. No paraba. Cada vez que mi teléfono sonaba, era un nuevo juicio o intento de culpabilizarme. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Empecé a temer revisar mi teléfono y me estremecía cada vez que vibraba. Para evitar ir a casa y lidiar con más mensajes, me sumergí en el trabajo, quedándome tarde en el laboratorio. Una de esas noches tardías, me enfermé, no gravemente, solo un fuerte resfriado, pero suficiente para que mi jefe insistiera en que tomara unos días libres para descansar. Así que ahí estaba yo,
acurrucada en el sofá con una caja de pañuelos, sintiéndome miserable tanto física como emocionalmente. Mi teléfono había estado tranquilo por unas horas y apenas comenzaba a relajarme cuando escuché un ruido en la puerta principal, como si alguien estuviera manipulando la cerradura. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba alguien intentando entrar? Me levanté en silencio y caminé de puntillas hacia la puerta. A través de la ventana, vi figuras familiares en mi porche. Abrí la puerta de golpe, sorprendiendo a las personas afuera. ¿Qué hacen aquí?, pregunté con firmeza. Allí estaban mis padres y Sarah. Parecían como si los hubieran sorprendido intentando entrar a mi casa. Mi mamá fue la primera en hablar. Carla, querida, solo estábamos preocupados por ti. No has contestado el teléfono. ¿Y pensaron que romper en mi casa era la solución?, pregunté, incrédula. Mi papá se veía avergonzado. No pensábamos que estarías en casa, pensamos que estarías en el trabajo. ¿Y eso lo hace correcto?, estaba casi gritando. ¿Qué pensaban hacer, mover a Sarah mientras yo no estaba? Sarah, que había estado callada hasta ese momento, intervino. Carla, estás exagerando, solo íbamos a esperar a que llegaras a casa. Entonces vi un coche estacionado detrás de ellos, lleno de cajas y muebles. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que en realidad estaban planeando. Iban a mudarse, dije, con la voz plana, iban a mudarse a mi casa sin mi permiso. Ahora, Carla, dijo mi mamá con ese tono condescendiente que conocía demasiado bien, hemos hablado de esto. Sarah necesita más espacio. Pensamos que si tomábamos la iniciativa. Pensaron mal. Interrumpí. Esta es mi casa, mía. La compré con mi propio dinero, dinero que gané con mucho esfuerzo. No tienen ningún derecho sobre ella. En ese momento, noté movimiento por el rabillo del ojo. Mis vecinos, los Johnson, estaban mirando desde su ventana, con expresión preocupada. El señor Johnson levantó su teléfono, indicando que había llamado a la policía. Asentí, aliviada, volteando de nuevo hacia mi familia. Dije, he llamado a la policía. Necesitan irse ahora. No lo harías, dijo mi papá con desdén. ¿A tu propia familia? Justo entonces, el sonido de las sirenas llenó el aire. Las caras de mi familia se pusieron pálidas mientras un patrullero se estacionaba y dos oficiales bajaban del vehículo. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó uno de los oficiales, observando la escena detenidamente. Respiré hondo. Sí, oficial, estas personas estaban tratando de entrar a mi casa sin permiso. Carla, exclamó mi mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Los oficiales miraron a mi familia. ¿Es cierto esto?, mi papá empezó a explicar, pero el oficial lo interrumpió. Señor, intentar entrar a una propiedad sin el permiso del propietario es un delito grave. Necesito que se vayan de inmediato. Mientras los oficiales escoltaban a mi familia lejos de mi casa, me quedé en la puerta, temblando. No podía creer que hubiera llegado a esto. Te vas a arrepentir. Carla, gritó Sarah mientras se iban. Terminarás vieja y sola. Cerré la puerta de golpe y me deslicé hasta sentarme en el suelo, apoyándome contra ella. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, parte rabia, parte dolor, parte alivio. Mi teléfono finalmente se había quedado en silencio, sin más llamadas de familiares lejanos ni mensajes de culpabilización. Sentía como si me hubiera separado de la familia. Parte de mí estaba aliviada, pero otra parte extrañaba la conexión, aunque fuera disfuncional. En medio de este lío emocional, recibí un mensaje inesperado de mi tía Maggie, la hermana de mi mamá. No habíamos hablado en años después de un conflicto con mi madre por unos problemas familiares antiguos. Te veré mañana en el Café Blue a las 4. Sintiendo curiosidad y desesperada por algún apoyo, acepté la invitación. Al día siguiente, me encontré con la tía Maggie en un rincón acogedor del Café Blue. Ella se veía más vieja de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo agudos y amables. Carla, dijo, extendiendo la mano para tomar la mía, siento mucho todo lo que has pasado. Tu mamá me llamó, tratando de que tomara su lado, pero hay más en esta historia. Por eso quería hablar contigo. Mi curiosidad aumentó. Me incliné hacia adelante. ¿A qué te refieres? Tía Maggie tomó una respiración profunda. Tus padres y Sarah están en serios problemas financieros. Sarah y Mac han estado gastando mucho más allá de sus posibilidades. Coches de lujo, ropa de diseñador, vacaciones caras, todo a crédito. Sacudí la cabeza, atónita. ¿Pero por qué? ¿Cómo pasó esto? Es aún peor, continuó tía Maggie. Mac tiene un grave problema de juego.
Ha estado vaciando sus cuentas en secreto durante años. Empezaba a entender, la presión para que se diera mi casa, la constante presión. ¿Pero qué pasa con mamá y papá?, pregunté. La expresión de tía Maggie se volvió seria. Perdieron mucho dinero en un esquema Ponzi hace unos años. Han estado luchando para mantenerse a flote desde entonces. Estaban planeando mudarse con Sarah y Mac tan pronto como consiguieran tu casa. Me recosté, impactada. ¿Cómo sabes todo esto? Trabajo en el banco donde todos tienen cuentas, dijo tía Maggie. Noté algunas actividades sospechosas y comencé a investigar. Cuando confronté a tu mamá, me cortó de la familia. Mi mente daba vueltas. Todo este tiempo, mientras yo trabajaba duro y ahorraba, mi familia se hundía en deudas y trataba de arrastrarme con ellos. Carla, dijo tía Maggie suavemente, sé que esto es mucho para procesar, pero creo que es hora de que tomemos medidas. Si estás dispuesta, tengo una idea. Con la información que me dio la tía Maggie, decidimos investigar más a fondo. Contratamos a una investigadora privada llamada Diana, que tenía muy buenas recomendaciones. Después de semanas de espera, Diana finalmente nos citó para una reunión. Lo que reveló nos dejó atónitas. Mike, el esposo de Sarah, había estado llevando una doble vida. Mantenía una relación con mi prima Jenny, la hija del tío Bob. Diana nos mostró estados de cuenta bancarios y recibos de hoteles que demostraban que Mac había estado enviando dinero a Jenny durante meses, regalos caros, escapadas de fin de semana, lo que se te ocurra. ¿Pero de dónde sacó el dinero?, pregunté, ya temiendo la respuesta. La expresión de Diana se volvió seria. De sus ganancias del juego y de tus padres. La tía Maggie y yo intercambiamos miradas de asombro. La traición era más profunda de lo que pensábamos. Decidimos organizar una reunión familiar en mi casa. Era irónico que la misma casa que habían intentado quitarme ahora revelara su engaño. Llegó el día de la reunión. Observé cómo llegaban los miembros de mi familia, con expresiones de curiosidad y arrogancia, probablemente pensando que cedería a sus demandas. Una vez que todos se sentaron, me levanté, con el corazón acelerado pero mi determinación firme. Los he convocado hoy porque necesitan saber algunas cosas. Comencé. Les expliqué todo, los problemas financieros, el juego, la aventura amorosa. Con cada dato, vi cómo el color se les iba de la cara. Sarah se levantó llorando. No es cierto, gritó. Luego se derrumbó en llanto. Mac, diles que no es cierto. Pero Mac ya estaba dirigiéndose hacia la puerta. El tío Bob, luciendo furioso, lo agarró por el cuello. Eres un hijo de, dijo. Esa es mi hija con la que has estado involucrado. Mis padres se quedaron en silencio, claramente abrumados. La magnitud de su desastre financiero parecía afectarlos más que el hecho de que intentaron quitarme la casa. Los familiares que me habían juzgado comenzaron a disculparse. No teníamos idea, dijo la tía Mildred. Carla, lo siento mucho. En medio del caos, me sentía extrañamente tranquila. La verdad estaba al descubierto y todas las mentiras y manipulaciones habían sido expuestas. En las semanas siguientes, todo en nuestra familia se desmoronó. Sarah, incapaz de perdonar a Mac, pidió el divorcio. Sin más opciones, ella y los niños se mudaron de nuevo con nuestros padres, pero su alivio fue efímero. El banco les quitó la casa, y tuvieron que mudarse a un diminuto departamento alquilado. Los 5 estaban apretujados en un espacio más pequeño que mi sala de estar. En cuanto a mí, observé desde lejos. Después de mucha reflexión y algunas noches de lágrimas, decidí cortar todo contacto con mi familia inmediata. Estás tomando la decisión correcta, Carla, dijo la tía Maggie una tarde mientras tomábamos café. Es difícil, pero es importante para tu salud mental. La tía Maggie se había convertido en mi apoyo, una presencia solidaria cuando mi propia familia me había fallado. Nuestras reuniones semanales para tomar café se volvieron una parte clave de mi nueva vida. Con el paso de las semanas, comencé a adaptarme a una vida sin el drama y la presión constantes de mi familia. Tenía tiempo para concentrarme en mí misma, pero pronto me di cuenta de algo sorprendente, me sentía sola. Un día, la tía Maggie dijo, hay más en la vida que solo trabajo y hogar. ¿Por qué no pruebas algo nuevo? Animada por ella, decidí unirme a un grupo local de escalada en roca. Fue un gran paso fuera de mi zona de confort, pero ponerme el arnés por primera vez me llenó de una emoción que no había sentido en años. Ahí fue donde conocí a Alex. Él estaba asegurando a otro escalador, manejando la cuerda con confianza. Cuando se giró y me sonrió, sentí un cosquilleo en el pecho. ¿Primera vez?, preguntó, notando mi nerviosismo con el equipo. ¿Está novio? Reí. Empezamos a hablar.
y de inmediato me atrajeron sus ojos amables y su actitud relajada. Era un fotógrafo de vida silvestre que amaba capturar la belleza de la naturaleza. Por primera vez en años, sentí una chispa de emoción por una posible relación. Alex era amable, aventurero y entendía los problemas familiares complejos. Comenzamos a salir, y pronto estábamos hablando incluso de matrimonio, un concepto que antes me había parecido inalcanzable. A lo largo de todo, la tía Maggie se mantuvo a mi lado como un apoyo sólido. Se convirtió en la figura materna que siempre había deseado pero nunca tuve. Un día, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: Carla, quiero que sepas algo, he cambiado mi testamento, te dejo todo a ti. Mientras la abrazaba, con lágrimas corriendo por mi rostro, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. No había sido fácil, pero me había llevado al lugar donde debía estar. Con el amor de la tía Maggie, el apoyo de Alex y mi nueva fortaleza, me sentía lista para enfrentar lo que el futuro pudiera traer.